Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla y hoy les quiero hablar sobre futuros tecnológicos en el contexto del curso sobre tecnología que han organizado Martín y Nicole. Lamentablemente no puedo estar con ustedes hoy, pero espero que los temas de esta charla sean de interés para ustedes y puedan ser informar su trabajo luego con los alumnos. Eh, ¿De qué les quiero hablar hoy día? Quiero responder al menos 4 preguntas. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de futuros tecnológicos? ¿Cómo se relaciona la evolución de la tecnología con los cambios en la sociedad? Vamos a introducir la metodología de escenarios como una metodología para explorar futuros tecnológicos, quizás la más usada, y un par de ideas de cómo usar estos conceptos y metodologías en la sala de clases. Vamos a realizar una actividad también que hemos preparado junto con Martín y Nicole. Lamentablemente no puedo estar ahí, pero estoy segura que ellos dos van a hacer que la actividad funcione muy bien. Martín también conoce muy bien este tema. Entonces finalmente quiero que trabajemos en esta actividad y compartan los resultados. Yo los puedo revisar después. Entonces partamos por la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de futuros tecnológicos? Me puse a buscar la primera cosa que apareció en Google de futuro tecnológico y esta fue la imagen. Y quizás refleja muy bien lo que todos pensamos o el imaginario popular de lo que es un futuro tecnológico, esta idea de que muy dominante ahora, de que los robots y la inteligencia artificial van a evolucionar y van a hacer quizás a la humanidad mejor, la idea de atrás de la digitalización, esta idea de que podemos juntos construir una sociedad donde ambos coexistan. Eh, de nuevo, es una persona, es, la persona que está ahí es una persona blanca. Es como la imagen quizás un poco que compañías tipo Apple o Tesla o compañías como Huawei quieren usar, como la idea de optimización de lo existente eh, de lo existente a través de la tecnología, de la sociedad existente para alcanzar un futuro. Pero los futuros tecnológicos no son cosas que solamente usen las compañías. Especialmente en el siglo XX, durante la Guerra Fría, fueron formas de crear orgullo nacional y el ejemplo más clásico fueron la carrera espacial. O sea, la carrera espacial era un futuro tecnológico, quizás lo sigue siendo, vemos una resucitación de la carrera espacial pero de distinta forma. Tenemos a un lado la ex Unión Soviética y Estados Unidos con su águila, como dos formas de representar lo que esta tecnología podía significar eh, para, eh, para cada una de estas sociedades y sobre la idea de nación. Eh, Esto quizás da para otro curso, pero también la idea de tecnología en la construcción de las naciones es un aspecto súper importante de los futuros tecnológicos. Pero hoy el futuro, y quizás siempre los futuros tecnológicos en particular, pero el futuro en general, son algo en que las generaciones más jóvenes y quizás las de generaciones que han sido más excluidas eh, tienen mucho que decir. Por ejemplo, en este caso y actualmente las generaciones más jóvenes están preocupadas de un futuro tecnológico que sea muy distinto al actual. Por ejemplo, con el movimiento de los Viernes por el Futuro, del cambio climático, eh, que efectivamente habla de alternativas eh, a formas de hacer tecnología que son hoy dominantes. Todos reconocemos que el cambio climático es algo que ha resultado de una forma específica de obtener energía con los combustibles fósiles, de transportarnos, viajar mucho en avión, los autos, y quizá incluso exportaciones agrícolas a través del mundo, etcétera, etcétera. Y lo que demandan mucha gente, muchos jóvenes, es tenemos que hacer esto distinto porque si no yo no tengo futuro. Entonces, un futuro tecnológico no es algo que sea exclusivo de quienes tienen poder, es algo, eh, también es un espacio para demandar justicia, para demandar responsabilidad y para hacer visible a aquellos que normalmente no tienen una voz en muchos problemas. Eh, Efectivamente, cuando vemos que este futuro tecnológico se materializa, resulta mucho más mundano, pero mucho más interesante o sorpresivo de lo que nos dicen las narrativas dominantes.
Y este es un ejemplo muy bueno de los refugiados que en el año, especialmente desde el 2015 en adelante, empezaron a llegar desde Siria y otras partes del norte de África a Europa, eh, trayendo lo poco y nada que podían traer dejando la guerra. Trajeron sus celulares y el celular se convirtió en esta herramienta que permitía llegar hacia el otro lado, migrar a través de países, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de ser una imagen de una tecnología como les gusta presentarlo quizás a veces las compañías de elite, eh, que te iba a hacer poderoso o qué sé yo, se vuelve una herramienta de supervivencia. Y el celular en muchos casos, por ejemplo, de nuevo en partes de África, eh, se convirtió en una herramienta para reemplazar al banco, para tener datos sobre agricultura. O sea, pasó a ser mucho más que el celular eh, que podía ser para una persona, no sé, un ejecutivo en algún lugar. Eh, entonces pasa que la realidad siempre supera a la ficción, como dice el dicho, eh, pero que siempre las cosas más interesantes que van a pasar con los futuros tecnológicos y con la evolución de la tecnología y la sociedad ocurren quizás en aquellos lugares donde, donde existen menos privilegios, donde normalmente están menos escuchados, pero hay más espacio para innovar y para hacer las cosas distintas. Entonces, ¿cómo podemos definir estos futuros tecnológicos? Son historias, y esas historias pueden ser visuales, pueden ser narrativas, acerca de las posibilidades, lo bueno o los riesgos, lo negativo que nos entregan ciertas tecnologías. Muestran siempre conexiones entre elementos sistémicos. Por ejemplo, como vimos en el tema de la inteligencia artificial, es una sociedad en que existe una relación entre robots, inteligencia artificial y humanos. O sea, hay componentes sociales, tecnológicos, ambientales, económicos, mezclados entre ellos en estas historias. Son colectivas, es decir, son compartidas con distintos grupos sociales. Es decir, no es solamente mi idea, sino que hay un cierto grupo que comparte esta idea, ya sea porque, por ejemplo, como lo vimos en el caso de las naciones, los gobiernos en ese momento las promueven, o porque, como vimos en el caso de las marchas por el cambio climático, definen las necesidades de una generación. Generan preguntas acerca del presente y sobre las posibilidades del presente. Cada futuro tecnológico siempre es una respuesta y es una proposición acerca de qué podemos hacer distinto hoy para acercarnos a lo que deseamos. Y nunca existe un único futuro tecnológico dominante, como a veces nos gusta decir o nos gusta creer, de que existe una sola historia. La verdad es que existen muchas historias, existen muchas alternativas y pueden existir en el mismo momento, de hecho siempre son contradictorias. Entonces, ¿cómo se relaciona la evolución de la tecnología con los cambios en la sociedad? Para entender esta relación quiero que partamos de un par de supuestos. Lo primero es que tecnología no es solo celulares, drones. Me acuerdo que una vez hice una clase y todos los niños me dijeron que tecnología era celular y yo como, no, tecnología son cosas como la agricultura, el papel, la rueda. La tecnología nos ha acompañado como humanidad más que sociedad desde mucho antes de Cristo y mucho antes de la Revolución Industrial. Es parte de lo que nos hace humanos, la forma de utilizar herramientas, tecnologías para resolver nuestros problemas. Que va a mi segundo punto, el desarrollo de tecnologías ha acompañado el desarrollo de sociedades por mucho tiempo y la forma particular en que entendemos las tecnologías como estas fuerzas que mejoran el trabajo, la productividad, el crecimiento, que reemplazan el trabajo, emerge hoy a partir de la revolución industrial. Entonces, una narrativa específica de tecnología que es bastante dominante y está siendo quizás cuestionada hoy. Las tecnologías y los procesos sociales coevolucionan. ¿Qué quiero decir con que coevolucionan? Esto lo vamos a ver en un ejemplo después, pero una tecnología, por ejemplo, en el caso de la revolución industrial, cuando aparece, qué sé yo, el tren a vapor, expande las posibilidades, los límites de lo posible. Entonces pasa en el tren a vapor, que es anterior
a los vehículos motorizados, expande la posibilidad de transportar cosas de un lugar a otro. Que parece algo muy simple, pero en el fondo eso significa que de las actividades económicas que antes se hacían, no sé, vía barco, vía caballo, se pueden hacer de manera mucho más distinta, de que se crean nuevos tipos de empleo, la gente que se dedica a explotar el carbón, que a su vez crean cierto tipo de grupos sociales, por ejemplo, la gente de los trabajadores del carbón, en distintos lugares. Y a su vez, quizás esto se ve mucho más claro con tecnologías, por ejemplo, de índole biológico, como los anticonceptivos, que son para mí un muy buen ejemplo. Los anticonceptivos permiten cambiar los valores o dan espacio para que existan nuevos valores respecto de lo que la sociedad normalmente espera. O sea, antes del anticonceptivo era muy difícil que una mujer tuviera la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre cuántos hijos quería tener. Se veía mucho como la idea de la mujer como procreadora, como en el contexto familiar, y esta tecnología crea un espacio, al menos para imaginar que las mujeres pueden tener y para efectivamente generar una serie de otros cambios sociales asociados que dan más autonomía y capacidad de autodecisión de las mujeres. Entonces, de cierta forma, las tecnologías abren espacio para ciertas posibilidades, pero a su vez se vuelven masivas porque existen los espacios. Porque por ejemplo, con el caso del anticonceptivo, las mujeres ya había una revolución feminista, que siguió por el voto y qué sé yo. Entonces no es como que aparezca de la nada. Hay un contexto que hace que esa tecnología se vuelva viable, que se vuelva discutible. Eso no significa que todos la acepten, etcétera, etcétera. Y esta, por ejemplo, es la imagen clásica de los luditis en inglés, que durante la revolución industrial, los comienzos de la revolución industrial, cuando se crea el telar a máquina, muchos trabajadores empiezan a destruir estos telares a máquina porque piensan que van a perder sus trabajos. Y esto es como se repite, digamos, efectivamente a través del tiempo, y es súper parecido a lo que pasa hoy con la inteligencia artificial, y no son los trabajadores los que están diciendo esto, son los gobiernos que dicen que la población ya no va a poder trabajar, que necesitamos cosas como el impuesto único universal o qué sé yo, porque la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la historia siempre prueba de que los humanos somos más resilientes y creativos de lo que quizás nosotros mismos nos imaginamos que somos, pero de que estas predicciones están quizás de cierta forma como contar una única historia sobre las posibilidades nunca es lo que realmente pasa. Siempre hay esta posibilidad de innovar sobre la marcha, de crear nuevas posibilidades, y efectivamente en la revolución industrial fueron empleos lo que se perdieron, pero se crearon otros empleos y aparecieron otros sectores productivos. Y finalmente los trabajadores, efectivamente, si tú comparas los trabajadores del siglo XVIII con los trabajadores de mitad del siglo XX, estaban mucho, mucho mejor. O sea, en términos de horas de trabajo, de salario, de condiciones de empleo, pero toma el tiempo y toma quizás imaginación tratar de entender, tratar de ir más allá del rechazo inmediato que generan tecnologías. Y es verdad, porque obviamente uno ve el impacto inmediato en sociedad. Esta es una frase de un investigador muy famoso, filósofo, que se llama Bruno Latour. La tecnología es sociedad hecha durable, es decir, la tecnología encapsula o representa ciertos entendimientos de la sociedad. O sea, una lectura un poco extrema, pero un poco lo que les decía antes, o sea, tecnologías que se vuelven dominantes, que se vuelven masivas, reflejan un poco los valores y las historias que existen sobre una sociedad en cierto momento. Y esto es especialmente importante para la idea de los sistemas sociotécnicos. Los sistemas sociotécnicos son aquellos sistemas que proveen las funciones básicas que soportan la vida humana.
como la provisión de agua, salud, transporte, energía, etc. Y a su vez se entrelazan entre ellos. Eh, y son sociotécnicos porque, por ejemplo, cuando yo pienso en la provisión de energía, hay cosas como las fuentes de energía, las tecnologías que usamos, puede ser energía solar, puede ser energía carbón o petróleo, qué sé yo. Pero la selección de energía en parte pasa, en gran parte en general por el tipo de sistema centralizado que tenemos, pasa por las decisiones del gobierno. Es una situación histórica porque esto de que sea centralizado no es algo que es eh, una elección arbitraria. O sea, digamos, la electricidad, como algunos de ustedes deben saber, inicialmente era descentralizada y esta idea de las centrales eh, que fueran a proveer grandes espacios de territorio es realmente es la que triunfó como a principios del siglo XX, pero no es como que fuera la primera versión que había. Y también tiene que ver con prácticas sociales, con prácticas culturales. O sea, si uno va al sur, se usa mucho la leña, y la leña es una práctica tradicional eh, que es una forma de provisión de energía, a pesar de todas las políticas que puedan haber o faltar de parte del gobierno. eh, Tiene una dimensión que tiene que ver con cocinar con leña, con hacer las empanadas en el horno de barro, con ciertas formas de manifestar la cultura de un cierto lugar. Entonces, un sistema tan simple como quizás tan simple y tan complejo, pero que a la vez parece solamente tecnológico, tiene dimensiones que son eh, sociales, que son políticas, que son culturales y que además tienen una relación específica con el medio ambiente. A su vez, cada sistema es heterogéneo y coexisten muchas alternativas. En un sistema de energía, por ejemplo, como en Chile, tenemos mucha energía solar actualmente, eh, y nos creemos los campeones de la energía limpia, pero al mismo tiempo tenemos zonas de sacrificio, donde todavía existen comunidades expuestas a, a generadores a base de carbón que parecen obsoletas pero están ahí, y de eso depende mucho de la energía de Santiago, por ejemplo, o de zonas como Concepción, en Lota, por ejemplo. Eh, y también tenemos la gente que vive en base a leña. Y no es que exista una única alternativa dominante, sino que todas estas alternativas existen al mismo tiempo. Eh, y creo que ya di hartos ejemplos con la energía, pero acá tengo otro ejemplo para seguir reforzando el punto. Esta es la relación entre movilidad y, y un poco el diseño de las ciudades y el espacio. Esta es una típica foto norteamericana de un suburbio. Las casas grandes, con nada, sin supermercado ni ninguna cosa, a las que solo se puede llegar por auto. Muchas partes de Santiago son así, en el barrio alto especialmente quizá, sin transporte público. Y esto, pensemos antes de que existiera el auto y antes de que el auto fuera algo asequible para cada una, para una familia común, esto era imposible. O sea, había que llegar las ciudades eran pequeñas, no se podían expandir tanto, porque si yo vivía, qué sé yo, a 20 kilómetros del centro o 10 kilómetros del centro, tenía que tener mi negocio ahí, no sé qué. Eh, el auto facilita la creación de los suburbios. Facilita la creación de ese espacio ampliado con muchas casas, eh, la idea de la casa del suburbio con los dos autos, el perro y qué sé yo, como el ideal norteamericano de una casa de familia feliz, quizás así como de los 50. Eh, que también tiene que ver como con el tipo de trabajo que existía, y que a su vez se vuelve un cierto de una forma de valores o ideales en el fondo. Tener un auto no es solo una cosa práctica, y para mucha gente lo es, pero para mucha gente tener un auto es un símbolo de estatus, eh, porque refleja que se es parte de cierto grupo de valores, de cierto grupo social. Sin embargo, existen otras opciones, como hemos visto hoy, por ejemplo en Santiago, sin auto,
los días de ciclovía, pero también como ha pasado, no sé si ustedes lo han escuchado, pero en muchas ciudades de Europa, debido a lo que pasó con el coronavirus, eh, y que no habían autos porque la gente no podía salir porque estaba en cuarentena, eh, muchas ciudades empezaron a cambiar zonas que eran para autos en zonas para peatones o para bicicletas. Entonces empezaron a reforzar ya un sistema que era orientado hacia el automóvil, hacia el movimiento individual para un transporte mucho más sustentable y orientado al transporte público. Y eso significa que estos, digamos, estos esquemas dominantes, aunque parezcan como que, por ejemplo, los suburbios nunca van a desaparecer, la verdad es que siempre son reversibles, de que hay formas distintas de hacer las cosas. O sea, un sistema tecnológico es súper, ¿cómo decirlo?, durable, como decía la frase de tecnología, sociedad hecha durable, pero eso no significa que sea invencible. Significa de que quizás toma mucha energía, movimientos sociales o voluntad política para poder cambiarlo, pero que es cambiable si las necesidades, los valores de la sociedad lo requieren así y si existen oportunidades, por ejemplo, como la que ha entregado el COVID-19. Con esas ideas en la cabeza, que quizás ya yo he puesto un montón de ideas, vamos a hablar un poco de qué es la metodología de escenario. La metodología de escenarios es básicamente una forma de generar una discusión estructurada sobre cómo podemos pensar en estos futuros sociotecnológicos. Existen muchos tipos de escenarios y quizás cuando ustedes piensan en escenarios, lo más común es pensar en escenarios que son resultado de modelamiento cuantitativo. Por ejemplo, esos son los escenarios que hace el panel intergubernamental de cambio climático sobre cuáles son las posibles emisiones. Y proyectan ciertas tendencias bajo ciertos supuestos. Obviamente estos incorporan algunas dimensiones sociales o dimensiones de ciertas intervenciones o decisiones que puedan tomar países, pero básicamente están basados en modelamiento de ciertas variables. Este es como el típico escenario cuando uno dice escenarios. Otro tipo de escenarios, los que hacen las empresas, organizaciones internacionales o hasta los gobiernos, sobre cuáles son las posibilidades que cierta tecnología entrega o genera, las posibilidades y los riesgos respecto a un problema específico. Por ejemplo, hace un par de años hubo mucha discusión sobre el futuro del trabajo y el impacto que podía tener la digitalización y la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Esta es una imagen del Foro Económico Mundial, que es una organización no gubernamental que involucra a varias empresas y gente y representantes de varios países que busca explorar los distintos futuros que pueden emerger a partir de estas oportunidades y riesgos que tienen la inteligencia artificial y la digitalización y la automatización. Los futuros tecnológicos también son cosas que las compañías hacen todo el tiempo, que es un poco mapear cuáles son las posibilidades, las tendencias emergentes, los cambios en valores, las nuevas demandas de los consumidores, para definir qué otras cosas más les pueden vender. Y este es un caso bien chistoso porque es un palo de selfie que lo hizo una compañía japonesa en el año 83, o sea, siglos antes de que existieran los celulares, pero que ellos se anticiparon a una necesidad que ellos ya veían, que era tomarse autofotos. Y en ese momento era una invención que parecía terriblemente ridícula y, como podemos ver, es un poco arcaica respecto a lo que conocemos, pero se convirtió en una invención que efectivamente se popularizó. Para pensar en futuros tecnológicos, y quizás esto es un poco no tan intuitivo, me voy a referir a las leyes de Jim Dator. Él es un investigador en futuros tecnológicos de la Universidad de Hawái, muy reconocido, y estas tres premisas creo que son muy importantes y cualquier persona que trabaje en futuros tecnológicos
puede relacionarse con ello. El futuro, en primer lugar, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. O sea, el futuro siempre es un espacio de lo posible y uno puede... Hay cosas que son más posibles, más probables que otras, pero la idea de quizás la bola de cristal o la predestinación, como... Y este ejemplo me gusta mucho porque si pensamos, no sé, por ejemplo, las sociedades medievales, pensaban su futuro de manera súper distinta porque Dios era el que decidía el futuro de las personas. Cada uno tenía un destino terrenal que estaba un poco definido por Dios y que iba a determinar si uno llegaba al cielo o no, o qué sé yo, si era. Eh, y entonces la actitud respecto del futuro era súper distinta de la actitud que tenemos hoy, que esta idea como de urgencia del futuro, de pensar que siempre estamos un poco acelerados y qué sé yo. Eh, Hoy tenemos súper claro que el futuro no se puede predecir, que el futuro es súper incierto, de que hay cosas que quizás están ahí enfrente de nuestros ojos y no las podemos ver, como el coronavirus, por ejemplo. Eh, y esto parte de la premisa fundamental de que el futuro efectivamente no existe, que siempre es un espacio de posibilidad. La segunda es aún más interesante, creo que bajo un contexto de cambio radical, es decir, y de nuevo, un ejercicio de futuro no busca decir lo obvio, sino que busca entender las posibilidades más allá de lo evidente. Cualquier idea de futuro que sea útil debe parecer ridícula. Y esto es como un arte un poco, porque uno puede caer en la ciencia ficción o hasta en la fantasía. Me acuerdo también una vez que hice una clase y claro, y si uno a la gente le pregunta en 100 años más, o especialmente a los alumnos, todo es invasión extraterrestre y guerra mundial y no sé qué, pero especialmente la parte extraterrestre. Y claro, o sea, eso ya quizás bordea en lo ridículo que no es necesariamente útil. Eh, pero sí hay cosas que son ridículas, como el selfie stick, que son efectivamente útiles. Y lo tercero se relaciona con lo que les he hablado antes, sobre la relación entre tecnología y sociedad, que tiene que ver con que es el principio de que nosotros le damos forma a nuestras herramientas y nuestras herramientas nos dan forma a nosotros, que es lo que ya hablamos. Principios para diseñar escenarios. Y los escenarios son distintos, son una metodología específica eh, que, que funciona bajo ciertas premisas. Primero, son procesos colectivos y participativos que crean sentido de cohesión y visión común. Es decir, un escenario siempre lo hace un grupo social que puede ser acotado dependiendo del problema o puede ser más abierto. Un escenario que quiera buscar espacios radicales, que quiera ser efectivo, generalmente trata de que la gente que participa sea lo más diversa en términos de dónde viene, desde su perspectiva y experiencia. Requiere de reconocer el pasado y el presente. Un escenario, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos y de dónde partimos. O sea, si yo no conozco la historia de un lugar, por ejemplo, por qué el sistema de energía en Chile es tal como es, o por qué el sistema de transporte en Chile o en Santiago específicamente, el Transantiago es tal y como es, y no lo entiendo bien y no tenemos una historia colectiva de pasado, es difícil que yo pueda pensar en un futuro distinto que sea útil para tomar decisiones. Los futuros tecnológicos generalmente están basados en teoría. Esto no es 100%, no es en todos los casos, pero de todas maneras siempre existe, a veces la teoría es más fuerte que otra, es decir, una teoría sobre cómo ocurren los cambios, eh, pero sí siempre está ahí, siempre hay un entendimiento de cómo ocurren los procesos de cambio. Los escenarios siempre son procesos sistemáticos y de reflexión y trabajo colectivo, o sea, no es un proceso que yo me siento en 2 horas a tomar tecito y listo lo tengo, sino que es un proceso iterativo en el que vamos conociéndonos, en que vamos convirtiendo ideas, en que discutimos, debatimos, etc. Ningún escenario es totalmente utópico o distópico. O sea, un escenario bien hecho no es ni bueno ni malo, es ambas cosas. Tiene elementos que son buenos para ciertas personas y elementos que son malos para ciertas personas. Y siempre el juicio de valor de si es bueno o es malo depende un poco del lente de quien lo mire. Y por eso, de nuevo, es importante involucrar a varios tipos de personas. Se enfoca en el mediano y a largo plazo, 5 a 30 años, quizás hasta 50 años podemos pensar. Ya ir a muy, muy largo plazo es más difícil.
eh, porque nuestra imaginación es limitada, quizá hay gente más inteligente que yo y puede llegar mucho más lejos. Pero un escenario ya a 5 plazos es bastante desafiante en términos de imaginar lo que podría pasar. Y finalmente un escenario, o varios escenarios, buscan responder preguntas sobre el presente. Un escenario es útil porque crea una imagen de dónde quiero ir o de las posibilidades que existen y me permite tomar decisiones sobre cómo llego allá o cómo evito llegar allá. Este es, por ejemplo, un ejercicio, para que vean que no es algo que totalmente estamos inventando, que hicimos en el Consejo de Innovación el año 2018 sobre escenarios de anticipación en términos de ciencia y tecnología para el país y que un poco ayudó, no sé si lo conocen, es un programa que se llama de desafíos para Chile, que son los desafíos que tienen que ver con resiliencia a desastres naturales, con el tema hídrico y qué sé yo, que es un programa que apoya que da como marco a las políticas de ciencia y tecnología, que fue en parte un poco explorado y diseñado en función de escenarios que se desarrolló en este y otros talleres. Otro concepto importante para entender los escenarios es la diferencia entre futuros probables, plausibles, deseables y posibles. Pasa mucho que uno cuando le preguntan sobre el futuro extrapola el presente. O sea, todo va a ser igual, como por ejemplo ahora la idea de que el crecimiento económico es súper importante y que, qué sé yo, las ciudades tienen que crecer mucho más, eh, que, no sé, simplemente como que tenemos que usar más energía, porque eso es lo que venimos haciendo desde principios del siglo XX. Uno como que piensa que lo más probable es que sigamos haciendo lo mismo que ya estamos haciendo. Y quizás es verdad, pero la verdad es que como funciona, eh, como termina evolucionando la sociedad, nunca cae en lo más probable, sino que cae, siempre hay como imprevistos o cosas que cambian la dirección hacia donde nos dirigimos. Eso no implica que no debamos reconocer que existe un sistema dominante. Están los futuros plausibles, que es aquello que podría pasar dado el contexto quizás, bueno, primero las leyes de la física y de la química y de la biología, o sea, digamos que no rompemos ninguna ley del universo básica, porque ya ahí entramos en el mundo de la fantasía o la ciencia ficción, pero que también, por ejemplo, dado ciertas dinámicas sociales que son de largo plazo, pueden ocurrir, pero quizás no son intuitivamente lo más obvio que ocurra. Y como de nuevo les decía, la evolución social o de sociedades siempre está llena de sorpresas. Y dentro de estos futuros probables y plausibles, que son aquellos que son posibles, hay futuros que son deseables. Existen versiones del presente optimizadas que son deseables, por ejemplo, deseables en el término de sustentabilidad sería que usáramos más energías limpias, de que hubiera más empleos verdes, no sé. Y en la misma línea quizás otra forma de organización social, quizás mucho más localizada, con autogeneración de energía, no sé, también es deseable porque estamos respondiendo a preocupaciones de hoy y queremos eh, dar cuenta de valores que hoy están emergiendo, como el ambientalismo, qué sé yo, el cuidado o sea, hasta cosas como ser vegano, qué sé yo, que antes eran súper raras y ahora es algo como muy común, especialmente para las generaciones más jóvenes. Yo muy joven no soy, entonces como que eh, son cosas que bajo cierto lente son deseables eh, para ciertos grupos. Otro concepto importante es lo que les decía un poco de que los futuros siempre están basados en teorías. El mismo investigador que les mencioné antes tiene esta idea de que existen 4 tipos típicos de futuro. El primero es continuación, o sea, que las cosas sigan tal y como están, pero mejor, como la idea de crecimiento más crecimiento. La segunda, típico cuando a la gente le pregunta
sobre futuros o que se imagina el futuro es el colapso. O sea, decir no, va a haber un terremoto, una gran revolución, no es que eso sea imposible, pero eh, y todo lo que teníamos va a transformarse porque la sociedad se va a, el modo de hacer las cosas va a colapsar. Eh, y esto siempre son un poco obviamente más distópico. Este es el futuro de límites y disciplina, es decir, que es un poco lo que ya existe, pero a las cosas negativas les vamos a decir eh, no se pueden seguir siendo así, no pueden seguir funcionando de la misma forma, entonces vamos a, a reorganizar la sociedad en base a ciertos valores, que pueden ser valores, no sé, desde valores cristianos hasta la sostenibilidad o qué sé yo. Y un futuro que es la transformación, que es decir, la forma en que hacemos las cosas la vamos a hacer totalmente distinta. Por ejemplo, la forma en que proveemos energía eh, va a ser descentralizada, descentralizada. Ya no nos va a importar que el precio de la energía sea un indicador, nos va a importar que la calidad, la experiencia que tienen los usuarios sea lo más importante. Eso suena como súper técnico, pero en la práctica el precio de la energía es tan importante para decidir, eh, el, incluso para uno mismo. O sea, al final del día uno trata de usar la energía que sea más barata, por mucho que sea sustentable. Si cambiamos ese como valor principal, ya es una transformación de una forma de hacer un sistema. Los futuros, los escenarios siempre son una combinación un poco de estas cosas. A este investigador le gusta decir que incluso en el colapso siempre hay, o sea, como pasa un poco con los bosques, ¿no es cierto? Después de los incendios, bueno, dependiendo de la magnitud del incendio, pero sí, en general, los incendios arrasan con el bosque y el bosque se regenera eventualmente, porque no es que se pierda todo, sino que el colapso de lo dominante da espacio para que existan, para que emerjan otras alternativas. Eso no significa que sea costo cero, obviamente en el colapso pagan justos por pecadores también, entonces, siempre los escenarios son un poco una combinación de estas cuatro tendencias. Existen muchas metodologías de escenario y aquí como ejemplo voy a hablar de la rueda de futuro. ¿Por qué? Porque es una forma como muy sistemática de ir eh, pensando en escenarios. Y es una metodología que parte del presente y extrapola. Existen otras metodologías de escenarios que parten del futuro y miran hacia atrás. Y eso les voy a hablar un poquito después. Pero este es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Esta metodología parte de seleccionar 3 o 4 tendencias o eventos que sean lo suficientemente diferentes. Yo para los efectos del ejemplo voy a tomar 2, COVID-19 y cambio climático. Cada uno de ellos pensar en las dimensiones sociales, tecnológicas, ecológicas, económicas y políticas que ellos afectan. ¿Cuáles son su primera derivada, digamos, primer efecto que tienen? Entonces, describir las consecuencias inmediatas de cada tendencia. Por ejemplo, del COVID-19, y esto lo saben ustedes tanto como yo, mejor que yo quizás, desaparición de los empleos, presión sobre los sistemas de salud, disminución de los viajes internacionales, son consecuencias inmediatas. Consecuencias inmediatas del cambio climático, aumento de eventos climáticos extremos, disminución de las precipitaciones, por ejemplo. Son cosas que entendemos. Y aquí, como pueden ver, mis propios errores, me enfoqué en el cambio climático en temas más ecológicos y no me fui a las dimensiones sociales, ambientales, etc. No debería hacerlo así. Pero para efectos del ejemplo, obviemos ese pequeño error. Luego describir las consecuencias secundarias de cada tendencia. Entonces, por ejemplo, si digo que desaparecen muchos empleos, se genera una crisis social y económica porque mucha gente no tiene forma de ingreso y es difícil que sostengan su forma de vida. La presión del sistema de salud, por ejemplo, puede significar en algunos casos que los gobiernos invierten más en salud o quizás en desarrollo tecnológico en salud. Las consecuencias no siempre tienen que ser negativas, eso es súper importante también. La disminución de viajes internacionales es súper obvio, pero por ejemplo para el caso de Chile, una menor demanda en ciertas áreas del turismo, entonces una área económica que también se ve afectada. En cambio climático, por ejemplo, el aumento de los eventos climáticos extremos puede significar una mayor inversión en resiliencia climática, que puede ser de nuevo un impacto positivo, que
un gobierno X se dé cuenta de que es importante y ponga más plata en eso. Y disminución de las precipitaciones, que tiene como consecuencia inmediata disminuir la producción agrícola, que para el caso de Chile es súper importante. Entonces, uno va un poco partiendo de un evento, empieza a hacer como esta rueda de consecuencias. Esa es la idea. Y esa es la parte difícil. La idea es conectar las consecuencias que un evento y otro evento generan en algún momento. Obviamente esto lo estoy haciendo en 5 minutos y uno lo debería hacer mucho más, con mucho más tiempo y de manera colectiva. Por ejemplo, en el COVID-19, la crisis social y la disminución de la producción agrícola, mi super idea, que no es una idea, pero bueno, es lo que se me ocurrió, se genera un espacio debido a la necesidad de nuevos empleos para producción agrícola de otra forma. Que sea orientada a la agricultura eficiente, pero quizás, por ejemplo, es una agricultura eficiente que no es solo eficiente en el sentido de que usa menos agua, sino que es mucho más justa con el trabajador, que permite no sé, un mayor desarrollo local, porque en el fondo a partir de la crisis social existe un descontento con el modelo, etc. Entonces, se conectan dos tendencias que crean una oportunidad para que aparezca algo nuevo. Esta es un poco la idea de este escenario, y la idea es contar esta historia en una forma de narrativa. Entonces yo escribo un escenario de manera que sea útil para quien tiene que tomar una decisión al respecto. O sea, por ejemplo, si a ustedes les pidieran de un gobierno regional pensar cómo el COVID-19 genera oportunidades para la gestión del cambio climático, ya tienen una metodología de cómo hacerlo, pero lo tienen que presentar. Nosotros hicimos nuestro trabajo con distintos actores, y estos son los escenarios a los que llegamos, y finalmente los que toman las decisiones son las autoridades del gobierno regional, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, un escenario no es solo hacer una película o un libro de ciencia ficción, sino que es una herramienta, siempre es una herramienta para hacer preguntas sobre el presente y las decisiones que tomamos hoy. Entonces, ¿cómo puedo usar estos conceptos de metodologías en clase? Estas son algunas ideas, y aquí yo no soy profesora para nada, así que ustedes saben mucho mejor que yo cómo manejar esto, y solo son algunas cosas que se me ocurrieron quizás revisando el temario y pensando en algunos objetivos de aprendizaje que se pueden incentivar a partir de escenario. Algunos objetivos o resultados de aprendizaje que se logran incentivar a través del escenario: la creatividad, o sea, pensar en distintas conexiones y resultados de una tendencia; trabajo en equipo, porque como dijimos al comienzo, los escenarios siempre son un trabajo colectivo; capacidad de diálogo, que es muy importante. Un escenario bueno trata de incluir o al menos reconocer las perspectivas de distintos actores; análisis sistemático y sistémico, es decir, pensar más allá de, en primer lugar, o sea, hacer el escenario no es como lo primero que se me ocurre, hay parte de eso, pero el escenario es un ciclo de trabajo que permite ir articulando una idea poco a poco. Y además, el pensamiento sistémico, es decir, que los problemas de hoy son problemas complejos, que tienen múltiples causas, y las soluciones nunca son fáciles, ni son soluciones que están a cargo de una sola persona, sino que son soluciones que requieren múltiples intervenciones. Creo que eso es súper importante de aprender, porque muchas veces nos quedamos con explicaciones muy simplistas de lo que realmente pasa. Y conectado a esto, la reflexividad, es decir, tratar de manera sistemática de nuevo entender la posición del otro, entender distintas versiones de mi historia o de una historia, etc. La primera idea que se me ocurre es un ejercicio que se llama el objeto del futuro, o la cosa del futuro en inglés, That Thing for the Future, que la hizo un investigador que se llama Stuart Candy, y que es de acceso abierto, entonces se puede tomar, imprimir. Y es una metodología que es bien entretenida porque es como un juego de cartas que invita a los participantes a que creen una descripción de un objeto que exista en un escenario futuro y que refleje las condiciones del escenario futuro. Por ejemplo, bajo 4 condiciones.
La primera es el arco, que son estas como tendencias que hablamos hace un poquito, que son esto de la transformación, colapso, límite o extensión. Terreno, que es como el contexto de la dimensión, es decir, si es en educación, si es en el sector privado, no sé, o particularmente en el sector, el tipo de objeto, y el ánimo, es decir, como la emoción que quiere transmitir ese objeto. Eh, incentiva la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, y también puede conectar con otras cosas que han aprendido sobre diseño de un producto. La idea es generar una descripción del objeto, pero hay casos en que hasta han generado el objeto. Una vez participé de una metodología en que efectivamente eh, generamos el objeto y fue muy entretenido, porque teníamos que hacer como que funcionaba y qué sé yo, vendérselo a alguien. Fue muy entretenido. Y creo que quizás pueda funcionar. Por ejemplo, acá tenemos 4 cartas. Es una tendencia de crecimiento, un arco de crecimiento en 30 años en adelante en tema de educación. Tienes que hacer una postal con como el ánimo de estar muy emocionado. ¿Qué haría yo? No sé, no se me ocurre de buena a primera. Pero ya eso da una idea de que estamos en una sociedad que está súper creciendo, está como muy, qué sé yo, muy emocionada, muy que se cree mucho lo de este crecimiento y que van a ser mucho mejor. Entonces, ¿qué cosas les enseñaría yo? ¿Qué cosas serían relevantes en educación y que se puedan ver reflejadas en una postal? Bueno, no sé, quizás ustedes saben mejor que yo. La segunda idea es el backcasting, que es otra metodología de escenario súper conocida, que, como les mencioné antes, creo, hay metodologías de escenarios que parten del presente y otras que parten del futuro. La idea de casting a mí me gusta porque parte de que tiene que existir una visión común. Entonces, obliga de nuevo a que el equipo decida acá queremos llegar, y esa visión común tiene que estar determinada en un contexto. Entonces, queremos tal y cual cosa para Chile, para mi ciudad, para mi barrio, etcétera, en un horizonte de tiempo específico. Se seleccionan ciertas variables que se pueden intervenir. Entonces, yo como estudiante, yo como director de una empresa, yo como gobierno regional, como proveedor de energía, etcétera, o como grupo de personas en una cierta área, definimos cuáles son las variables que podemos intervenir y cuál es el sistema, y se piensan en posibles escenarios o caminos de acción. Eh, entonces, por ejemplo, este caso lo conozco bien porque lo estudié harto tiempo. En temas de energía limpia existen distintas posibilidades de cómo Chile puede llegar a ser carbono neutral en 2050. No existe un único camino, porque los caminos van a variar dependiendo, no sé, por ejemplo, de variables inesperadas. Si es que hay lo típico que les gusta a los hacedores de política, si hay menos presupuesto, si hay menos crecimiento económico, entonces hay menos presupuesto, por ende se puede hacer menor inversión pública en ciertas cosas. Entonces es más difícil tomar cierto tipo de estrategias versus si hay mayor crecimiento, etcétera, donde hay más inversión pública, no sé. Pero de estos distintos caminos, por ejemplo, tratan de buscar llegar a la visión, y lo importante de entender que existen distintos caminos es que primero da solidez a la estrategia. O sea, una estrategia no es como ir así como caballo con los anteojos en una sola dirección, sino que entender de que quiero llegar a un lugar y tengo que aprender a maniobrar entre mis distintas posibilidades y las cosas que son esperables y no esperables. Y lo segundo es que reconocer de que cada una de estas variables estas posibilidades, estos posibles caminos son mejores para un grupo que para otro. O sea, por ejemplo, de nuevo, hay un camino en que el gobierno tiene un rol más importante, hay otro en el que tiene el sector privado, la sociedad civil, etc. Y eso, dependiendo de del lente bajo que se mire, puede ser bueno o malo. Las dimensiones de aprendizaje, resultados de aprendizaje que genera esta metodología es el trabajo en equipo, reconocer distintas versiones, capacidad de diálogo, pensamiento estratégico y pensamiento sistémico. Acá tenemos un poco el ejemplo. Entonces está la visión de lo que quiero, que puedo alcanzar para hacer mi visión. Y la idea es partiendo desde
desde la visión hacia el presente, generalmente es como, cuando uno lo implementa es como con poco pimponear, porque de lo que quiero llegar, vuelvo al presente y después avanzo un poco. A veces cuesta un poco como trazar el camino tan linealmente, pero esa es la idea, que uno parte de una visión compartida y esa visión compartida también es súper importante porque efectivamente genera como capacidad de actuar todos juntos. Eh, esta, esta ha sido mi presentación por hoy y lo que sigue es el trabajo en grupo que lo va a introducir Martín, que lo hemos preparado juntos, que espero les guste, espero que esta presentación haya sido útil y si a ustedes les interesa trabajar con escenarios o con alguna otra metodología de futuro en su trabajo profesional, si les llama la atención me pueden contactar a través de Martín y puedo ver si los puedo ayudar, dado que ahora no tuve la posibilidad de responder sus preguntas y me siento eh, un poco en debe, al debe con ustedes. Eso, muchas gracias por la oportunidad.